Emocionado de estar acá, de verdad, ver gente que uno quiere. Y ayer pensaba, cuando estaba mi hijo viniendo a la clase de los preadolescentes, yo decía, ¿quién destina un sábado de su descanso para atender un montón de changuitos desordenados, lieros, que a veces no se bañan para venir? Y bueno, nada, muchas gracias a aquellos que están con los preadolescentes, pero no solo eso, sino con los jóvenes, con los matrimonios, con los adolescentes. Hay un retiro, recién nos decíamos. Y claro, yo veo en esto matrimonios, el trabajo que se hace con lengua de señas, y yo digo, esto es una familia donde uno es bendecido por la vida de otros. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Entonces usted hace muy bien en estar acá. No porque por esta reunión solamente, sino hace bien por ser parte de esto. Yo me siento bendecido por mi hermano que le enseña a mi hijo. Y creo que a veces hay que ser padre para darse cuenta el impacto de la comunidad. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Así que gracias por estar, gracias por el agua y gracias por compartir juntos este tiempo. Yo le he puesto un título a la reflexión de hoy que es Momentos asombrosos. Momentos asombrosos. Momentos asombrosos tiene que ver con esa capacidad o esa habilidad de poder ver que detrás de toda circunstancia puede haber un momento asombroso para vos, para tu familia y para esta comunidad. Momentos asombrosos tienen que ver con esa habilidad de poder ver que detrás de la escena que se ve hay algo asombroso y especial para vos, aunque la apariencia de ese momento no sea tan feliz. Momentos asombrosos tienen que ver con la fe puesta en práctica cuando todo parece distinto. Momentos asombrosos es ese momento o es esa reflexión que quizás para gente como yo, que hemos renegado de muchas circunstancias feas y difíciles de nuestra vida, hoy podemos quizás ver una nueva mirada, una nueva perspectiva y tener una visión de esperanza a pesar de lo que se ve. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Está de acuerdo? Puede retirarse si no está de acuerdo. Bien. Bueno, bienvenidos una vez más. Bienvenidos los que están conectados por YouTube. Bienvenidos. Si hay alguien que viene por primera vez, yo quisiera saber si alguien, primera vez que viene a este lugar, si es tan amable, que levante su mano. Allá hay una señorita, muy bienvenida. ¿Su nombre? Nadia. Bienvenida, Nadia. ¿Alguien más? Levantó una mano allá. Señora, ¿su nombre? Norma. ¿Y a la par? Ángela. Bienvenidas, Norma y Ángela. Y acá hay una señorita también. Su nombre es Natalia. Muy bien. Vamos a dar un fuerte aplauso a estas 4 mujeres. Bienvenidas. Espero que se puedan sentir bien y puedan disfrutar de este tiempo. Vamos a hablar de momentos asombrosos. Momentos asombrosos, aunque el telón y la escenografía de esa escena suene tenebrosa. Yo me acuerdo, y ya les conté un montón de veces, especialmente los adolescentes, pero un montón de veces, situaciones difíciles de mi vida, de mi adolescencia, pero me acordé otra ayer. Ayer me acordé otra que esta es nueva. ¿Se ríen algunos? Pero yo creo que también podría ser parte de momentos asombrosos. Yo me acuerdo, yo iba a la escuela técnica número 3 y teníamos actividad física, gimnasia en el CEF 18. No sé si todos conocen, pero es un campo que está en la Avenida América Avenida América, sí. América y Belgrano. Italia, bien. ¿Vos también ibas a la ENET? Ah, no.
Bueno, entonces, me acuerdo que yo tenía clase con un profesor martes y jueves a las 8 de la mañana. Yo iba en el 6, me acuerdo que iba en el 6. Y una de las veces, de los momentos asombrosos esto, es cuando mi profesor, que yo lo negué tanto que no me acuerdo el nombre, me acuerdo, sí, muy bloqueado, me acuerdo que teníamos que saltar el cajón. El cajón, no sé si ustedes, seguramente todos hacen gimnasia deportiva, pero son como unos cajones, así tipo largos, muy largos, y se van apilando. Y claro, es divertido cuando hay uno de 20 centímetros, es buenísimo eso. Pero cuando hay cuatro, es complicado. Por lo menos para mí era muy complicado, muy complicado. Yo me acuerdo que venía corriendo, pensaba que tomando más carrera iba a ser mejor la jugada. Me acuerdo que venía corriendo con todas las pilas, digamos, y me fui al último porque la verdad me daba como cosa, me daba vergüenza, porque no podía hacerlo, sabía que no lo iba a hacer. Y entonces vengo corriendo con todas las pilas como diciendo, acá sale o sale. Hasta oraba, me acuerdo yo. Y cuando llegué al cajón, vamos a suponer que es este cajón, vengo, me freno y digo, no puedo. Y la misma sonrisa atrevida de esta señorita, barra desubicada, y la de todos ustedes también, es la misma sonrisa que yo he recibido ese día en mi curso. Y créanme que no me sonreía. Créanme que estaba muy triste y la verdad me acuerdo cuando mi profesor me dice, bueno, vení, sentate acá, como que era obvio que no iba a ir al Circo du Soleil yo. O sea, era claro que no era la persona para ese tipo de actividad. Pero si bien ahora que, aunque ustedes vean que son unos atorrantes, ¿no? La verdad no se pueden reír así de mí, pero dentro mío lloraba porque invaden un montón de sensaciones, ¿no? De inutilidad, de impotencia, de incapacidad. Y claramente no tenía la habilidad de ver un momento asombroso cuando se te reían todos tus compañeros y tu profesor te decía, sentate acá que más o menos soy no de la B, pero de la B corta, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo ver momentos asombrosos ahí? A ver, todo lo que se reían, dígame. ¿Cómo ver momentos asombrosos ahí? ¿Cómo ver momentos asombrosos cuando duele? Cuando es triste la escenografía que se monta en el escenario. ¿Cuál fue tu momento asombroso? ¿Cuál fue tu momento asombroso que decís, lo mire como lo mire? Me pare de este costado, me pare de este costado. Como me pare, no puedo ver nada asombroso en esa circunstancia, en esa escena. Sobre esto vamos a charlar o compartir juntos en esta mañana. Yo quiero compartir dos historias muy lindas, muy lindas, de dos mujeres. Quizás no hemos compartido muchas veces de estas personas, pero en este tiempo, en este año más que nada, me volví a entusiasmar con las historias del Antiguo Testamento y la voy leyendo como que lo estoy gastando, digamos, y la leo muchas veces y hay cosas que me llaman mucho la atención. Y bueno, hoy quiero compartirles dos de estas cosas que me llamaron mucho la atención. Son dos historias de dos mujeres que quisiera compartírtelos. Cómo poder ver momentos asombrosos en estas circunstancias. Lo voy a leer. Traten de prestar atención ustedes, ni busquen. Hoy no se estresen. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era ese hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado
cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha dijo a su señora: si rogase mi señor, o sea Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Entrando Naamán su señor, le relató diciendo: así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. Y así fue que este general del ejército, Naamán, se tomó un carro y se fue a Israel. Te voy a más o menos contar una situación cortita como para que más o menos te puedas ubicar en esta situación, en esta historia. En ese momento, esta historia cuenta de un general del ejército sirio que era enemigo de Israel. Podemos ver que han peleado en Primera Crónicas, en Primera Reyes, también en Crónicas. Podemos ver que han tenido un montón de batallas los sirios contra el ejército de Israel. En muchos de los casos Israel ganó, pero en algunos casos Israel no ganó. Y en esta situación, cuando uno pierde una guerra, muchas veces pierde, además del honor y la dignidad, quizás pierde cosas materiales. Puntualmente, había una muchacha a la que le vamos a poner de nombre Roxana, porque no registra la Biblia su nombre, que fue tomada cautiva en una de estas incursiones de Siria hacia Israel. Si bien estaban en guerra, pero también tenían una especie de acuerdo comercial, político, el rey de Israel y el rey de Siria, y su hijo, el rey de Siria también, hizo unos acuerdos políticos y había una cierta relación. Entonces, esta muchacha israelita que se llamaba Roxana, según para nuestra historia, ahí estaba trabajando ¿para quién? Para Naamán, que era ¿qué? Un general del ejército de Siria. Y dice que este era un señor importante y para el rey de Siria era un jugador clave porque dice que Dios le había dado mucha victoria a través de él. Entonces, era alguien importante, era alguien para que hay que ponerle atención. Entonces, cuando se entera esta mujer que había un profeta en Israel que podría hacer algo por él, él dice, bueno, no tengo mucha opción, estoy destinado a morirme o a probar qué puede pasar acá. Entonces, Naamán dice que habló con el rey de Siria y dijo, che, tengo la chance de que alguien haga algo por mí en Israel. Ese ejército al cual hemos luchado un montón de veces, con quien hemos tenido peleas, con quien hemos tenido batallas, con quien hemos ganado a veces y le hemos robado. ¿Se acuerda una vez que hemos traído cautiva un montón de mujeres? Y ganado, y plata, y oro. ¿Te acordás de esa vez, rey? Sí, me acuerdo de esa vez. Bueno, una de esas siervas me la quedé yo, y ahí está. Le ayuda a mi esposa. Dice que era sierva de la esposa. Le plancha la ropa, le ayuda, le pone la planchita al pelo, le acompaña a hacer las cosas, le ayuda a maquillarse. Y a esta mujer se le ocurrió una idea. ¿Por qué mi señor no va a Israel al profeta que está ahí y quizás le pueda sanar de la lepra? Entonces el rey sirio dijo, listo, vamos y vamos a hacerlo. Es más, te voy a enviar unas cartas para que el rey de Israel no te tenga muchísima más consideración y que lo resuelva. Y así fue, en este contexto ocurre esta historia. Vamos a seguir leyendo. Entonces Eliseo, que era el profeta, versículo 10, cuando estaba Naamán abajo, en la parte de abajo, digamos, en la casa, dice Eliseo le envió un mensajero diciendo,
ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, saldrá él luego, el profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará mi cuerpo y sanará mi lepra. No son, perdón, Habana y Farfar, 2 ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado, se fue enojadísimo. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre, si el profeta te manda alguna cosa, ¿por qué no la haces? Anda y lavate. Entonces dice que él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra de este varón, y su carne se volvió blanca como la de un niño y quedó limpio. Y finalmente leo 2 versículos. Volvió este general al varón de Dios y con toda su comitiva y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Conocen esta historia? Qué interesante pensar. Esta persona era muy importante y él se sentía importante. Porque cuando fue a la casa del profeta Eliseo, se molestó mucho. ¿Cómo puede ser que me mande un servimoto, campeón? ¿Cómo puede decir que me mande un cadete que me diga, vos tenés que bajar, vos sos el profeta, yo soy Naamán, yo soy el general más importante del ejército sirio, que ya te hemos ganado otras batallas, y si querés seguir viviendo, por lo menos debieras haber bajado y haber tenido la delicadeza de atenderme. No te pido que me invites un café, por lo menos baja vos. Y encima me mandas a lavar en ese río sucio. No son mejores los ríos que están a la vuelta de mi casa. Y este planteo fue el que se llevó este general. Sin embargo, gracias a Dios que uno siempre tiene amigos que lo hacen poner uno en eje de nuevo. Le dice, a ver, flaco, no la compliquemos mucho, hemos viajado un montón, anda y lavate, ¿qué perdemos? Y ahí ocurrió el milagro. Fíjense qué interesante, y este versículo que hemos leído, dice, entiendo que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, Jehová, y no volveré a ofrecer más sacrificios, sino solo a Jehová. Y después le pide perdón en los versículos más adelante. Dice, ¿sabes qué? Yo muchas veces voy a tener que inclinarme ante el Dios de mi rey, el sirio. Pero bueno, yo lo tengo que acompañar. Soy la figura más importante. Quiero que sepas que ya no me interesa. Solamente lo hago por protocolo. Dios, el único Dios, es el Dios de Israel, Jehová. Y se fue. Bueno, yo quiero poner la mirada en esta mujer, en Roxana, que le vamos a poner este nombre acá, en esta mañana. Momentos asombrosos. Roxana era una esclava en Siria. Y yo me imagino en ese día de la guerra entre Siria e Israel, donde Siria ganó, donde después los sirios dijeron, listo, estamos listos para llevarnos lo que hemos venido a buscar. No solo la victoria, sino mujeres, botín, oro. Y Roxana fue alguna vez una muchacha dulce y especial que se sentaba en las piernas de su padre a cantar la canción que aprendió en el jardín. Y su padre, cuando ella terminaba de cantar, la abrazaba. Decía, esa es mi muchacha, qué hermosa canción. Roxana alguna vez cumplió 15 años. Y su padre le hizo una fiesta con algún vestido especial, con un agasajo con toda la familia. Y Roxana alguna vez salió del secundario y empezó una carrera. Y ahí estaba su papá, orgulloso de ella. Y Roxana era probablemente una niña especial y mimada en la familia. Pero un día el escenario se puso gris y se cambió la escenografía y ahí estaba presa, esclava. ¿Cómo puede haber momentos asombrosos en cosas como esta?
¿cómo? ¿Cómo puedo sentarme a la par de Roxana y decirte, Roxana, tranqui, tranqui, ¿qué importa que estés cautiva? ¿Qué importa que seas sierva, no? Y yo veo acá que a veces uno pasa por la vida sin hacerse todas las preguntas que debiera hacerse, y a veces sobrevivimos porque no estamos disfrutando la vida en su totalidad. ¿Y cómo disfrutar si esto no puede ser nunca un momento asombroso para mí? ¿Cómo puede ser un momento asombroso este? Y yo veo que esa mujer, no sé si alguna vez lo habrá sabido, quizás sí, pero de quien ni el nombre se registra, fue un plan maestro del arquitecto cósmico de poder diseñar algo para que la persona más importante del ejército sirio pueda decir, reconozco que el único Dios de esta tierra es el Dios de Israel. Para que la persona más importante de Siria, después de su rey, pudiera decir, de aquí en más no ofreceré más sacrificio, sino solo a Jehová. Y claro, es muy lindo con el diario de lunes ver momentos asombrosos. Sin embargo, ¿quién le explica a Roxana esta situación? ¿Quién le explica a Roxana que ya no va a poder pensar en ese vestido blanco el día que quiera casarse, porque ahora es una servidora de la esposa del rey, del líder del ejército? ¿Quién le va a explicar a Roxana que quizás ya no tenga la chance de armar esa familia que ella soñó y anheló cuando tenía 5 años y se sentaba en los brazos de su padre, le cantaba una canción y su padre la abrazaba mientras le peinaba sus cabellos, le decía, algún día vas a tener una hija como vos, como yo tengo, y vas a ver lo especial que es esto? ¿Quién le explica a Roxana? ¿Quién le explica a Roxana que sus sueños probablemente no sean tan reales? Hay que ver momentos asombrosos de momentos como estos. Sin embargo, la historia nos cuenta de que Dios diseñó todo este plan y usó un momento asombroso como ese día de la cautividad para hacer y cumplir un propósito. Alguien importante en este universo iba a reconocer quién era el único Dios, que Jehová era el único que merecía la honra. Es tremendo esto. ¿Están conmigo todavía? ¿Están despiertos? ¿Han dejado ya de reírse de mí? Bien ahí. Quiero contar otra historia. Quiero contar otra historia de otra mujer. Y quiero pedirte que la escuches, que tampoco la busques, que pudieras imaginarte esta situación, esta realidad. Te voy a contar la historia en Génesis 16 de otra mujer. De otra mujer que se llamaba Agar. Acá sí está registrado el nombre de esta mujer. Esta mujer se llamaba Agar, y como no voy a poder leer toda la historia, te quiero hacer un mini resumen. Agar era una mujer que servía a otra mujer que se llamaba Sara. Muy bien los que leen la historia. Resulta que Sara tenía un esposo que se llamaba Abraham. Y un día, Abraham y Sara estaban caminando por Egipto. Y cuando estaban caminando por Egipto, tuvieron la posibilidad de compartir un tiempo con el faraón, con el líder de Egipto, y estrecharon una relación, y el faraón halló gracia en esta, Sara y Abraham hallaron gracia delante del faraón, y les regaló y les dio un par de obsequios, vacas, chancho no sería, creo, vacas, plata, bitcoins, gift card, y entre esas cosas, una mujer para que le planche el pelo a Sara, le haga la francesita, le ayude con la ropa, le ayude un poquito con la limpieza, y ahí estaba Agar. Dios había hecho una promesa a Abraham. Vos vas a tener un hijo, y sobre este hijo vas a tener un montón de descendencia. Pasaba el tiempo, para los que nunca han leído la historia, se las comento, y Abraham no pasaba nada.
su esposa no quedaba embarazada. Se hizo viejo y su esposa no quedaba embarazada. Entonces se le ocurrió una idea. Dice, entre el matrimonio, ¿no? Aquí no voy a nombrar ni siquiera a las dos personas. El matrimonio dice, se me ocurre una idea. ¿Qué opinás? ¿No lo ves como probable que Dios nos dé un hijo, pero de Agar? O sea, es la persona que más me conoce. Es mi sombra, decían ellos. Entre Sara y Abraham charlaban. Ella me conoce, capaz que Dios nos ha dado la posibilidad de que ella esté con nosotros. Mira qué piola que es. Es buenísima, no molesta, no, nada, es bárbara. Yo creo que vos debieras acostarte con ella y tener un hijo. Quizás Dios nos dé un hijo. Y bueno, el matrimonio decidió esto y así ocurrió. Agar quedó embarazada. Abraham no cuenta la historia que se haya resistido mucho a la idea. Quedó embarazada y bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir, obviamente. ¿Qué tenía que ocurrir? Y bueno, la panza empezó a crecer y ya las tensiones empezaron a darse entre Sara y su sierva. Cuando Agar iba al ginecólogo, bajaba del carro de venir del ginecólogo y se bajaba con la panza así grande, ¿viste? Y ya la tenía muy como yo. Y bajaba y caminaba lento y todo decía, mirá la flaca esta, cómo camina lento justo porque paso yo delante de ella para refregarme en la cara que está embarazada ella y yo no. Y empezó esa tensión, ¿no? Y todo lo que ustedes se pueden imaginar de esa tensión de dos mujeres, una que era la esposa del patriarca, otra que era la asistente de la esposa del patriarca, pero que ahora era la mamá de un hijo del patriarca, una tensión muy complicada. En este contexto ocurre lo siguiente. Dice el versículo 4 del capítulo 16, se llegó Abraham a Agar, la cual concibió y vio que había concebido, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora Sara. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta o embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sara, he aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. A full ahí, ¿no? El liderazgo, a full. Y Sara, como la afligía mucho, dice, Agar huyó de su presencia. Bueno, no me voy a meter en temas matrimoniales, pero podrán imaginarse las tensiones que esta situación estaba ocurriendo. Pero mi enfoque no está en el matrimonio, sino en esta mujer Agar. Dice que se fue Agar de la casa y se fue. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente, en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de su multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces llamó el nombre de Jehová con quien ella hablaba, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, no he visto aquí al que me ve, dijo Agar. Verso 14, por lo cual llamó al pozo donde estaba tomando agua, pozo del viviente que me ve. Y otra vez tenemos otra situación muy interesante de esta mujer egipcia, no del pueblo de Israel, que tiene un encuentro con Dios. Y este Dios se acerca en medio de su momento asombroso.
Este Dios se acerca en medio de este momento asombroso para Sarai, para Agar, escapando de la crisis más familiar, más compleja que ella le ha tocado vivir. Pero si yo estaba muy bien en Egipto, pero si yo en Egipto tenía todo lo que quería, era parte de las divinas del rey de allá en Faraón, era parte de las escogidas. ¿Y cómo puede ser que ahora esté acá atendiendo como una sierva a Sara? Encima me usaron para tener un hijo y bueno, yo que quedo embarazada y ahora me desprecian. Y ahí estaba Sara maltratando a Agar, despreciando a Agar. Ellas dos seguramente tampoco la voy a defender a Agar, pero lo cierto es que estaba pasando un momento muy difícil y decidió huir, pero Dios se la encuentra. Y fíjense cómo Dios vuelve acá a plantear algo importante. Es decir, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y pudo plantearle el cuadro y pudo expresarle, te voy a dar una descendencia que no va a poder ser contada. Y aquí estaba otra vez el arquitecto cósmico, organizando y diagramando la vida, porque de ese Ismael iba a nacer todo un pueblo, que iba a tener una porción en el propósito cósmico de Dios. Entonces yo pienso en estas mujeres y digo, yo algo tengo para aprender acá. Yo creo que hay tres cosas que hoy vos y yo podemos pensar en aquellos momentos que no parecen tan asombrosos, que son como el minuto que vos crees que te estás por estrellar con el cajón de gimnasia, el cual no te da la talla, decís, para esto. Pero ese minuto donde uno a veces se siente solo, burlado, vacío, incapaz, inseguro, triste, abandonado, desorientado. Creo que hay tres cosas que uno puede recalcular y empezar a tener la posibilidad de ver momentos asombrosos cuando te estás por chocar por el cajón antes del salto. Y estas tres cosas tienen que ver con justamente quién es Dios. La primera cosa es como dice Agar, conozco a un Dios que me ve. Conozco a un Dios que me ve. Entonces, cuando yo pienso en esto, digo, tengo a mi lado un Dios que me conoce. Tenés un Dios que conoce tu necesidad. No pasás desapercibido para Dios. Ni siquiera una mujer en la cual no se registra el nombre, como es el caso de Roxana. Ni siquiera para una mujer que no era del pueblo de Israel, para esa Agar que era una extranjera, ni siquiera a alguien que no pertenecía al pueblo de Dios pasa desapercibido, porque tenemos, amigos, un Dios que nos ve. Tenés un Dios que te ve. Entonces, cuando te toque estrellarte contra el cajón de gimnasia del profesor, con 4 cajones arriba, no crean que 4 es mucho, ¿no? Es como más o menos 70, pero para mí era muchísimo. Recordá que tenés un Dios que te ve. La segunda cosa es que también recordá, como dice Santiago, que Dios te conoce y nunca te va a dar una prueba más allá de la que puedas soportar. Y porque Dios te conoce, porque Él también pasó esto. Y entonces se identifica con vos y puede sentir lo que vos sentís, porque Él también fue humillado, porque Él también fue escupido, porque también fue maltratado, también alguien le falló, también alguien se rió de Él, también alguien lo humilló como a vos o como a mí al costado del cajón. También tenés un Dios que pasó necesidad, también tenés un Dios que lloró, también tenés un Dios que perdió un montón de cosas en esta tierra. Entonces, ese es un Dios que te ve
y tenés un Dios que te entiende. ¿Me vas entendiendo la idea? Y para terminar, también tenés un Dios que te diseñó en un propósito perfecto. Porque sos parte del plan cósmico de nuestro Creador. Porque sos parte del propósito que Él tiene para vos y para mí. Por más chiquito que parezca o por más grande que parezca. Pero vos podrás decir, pero Fer, ¿de qué propósito me hablas? Si soy un humilde trabajador que no tiene recursos, que no tiene habilidades. ¿Quién dice que no tenés habilidades? ¿Quién dice que no tenés recursos? ¿Quién definió lo que es recursos? ¿Quién definió lo que es recursos? Porque yo creo que muchas veces asociamos ser alguien con cómo me va económicamente. A veces asociamos como que ser alguien es qué tengo para mostrar u ofrecer materialmente. Cuando lo cierto es que ser alguien es simplemente recordar de dónde hemos nacido, de dónde hemos salido y hacia dónde vamos. Por eso es muy poderosa la pregunta en esta mañana del ángel de Jehová. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Probablemente lo cierto es que muchos de nosotros sabemos de dónde venimos, pero no sabemos a dónde vamos. Entonces, cuando el escenario se transforma, estamos en crisis. Ahora, si yo tengo claro la pregunta del ángel de Jehová que Dios me la hace a mí y te la hace a vos en este mismo momento, Fer, Juan, tenés claro de dónde venís, ¿verdad? ¿Y a dónde vas? Y no tan claro, che. Y la verdad es que si soy honesto no la tengo tan clara. Entonces, cuando no la tenés tan clara y el escenario se transforma, ¡epa! Ahí se complica la situación. Entonces, hoy, en esta hora, es un muy buen momento de recordar de dónde venís, reconciliarme con tu historia y reconocer que sí es posible que esos momentos realmente sean asombrosos. Que realmente pueden ser asombrosos. Pero es clave reconocer que a veces necesitamos ayuda para saber a dónde vamos. Porque esto me habla de propósito. Esto me habla de un diseño. Y si como hijo del Señor, como hijo de Dios, no tengo esto en fresco, es muy probable que en ningún momento de mi vida me suene asombroso. Ahora, es muy lindo decirlo de acá arriba. Es bárbaro. Con musiquita, pantallita, microfonito, es bárbaro. Pero cuando me toca a mí, que el escenario se me cambie, y bueno, ahí está lo difícil. Y sí, ahí está lo difícil. Pero bueno, la base está en primero entender y reconocer de que Dios te ve, de que Dios te entiende y de que Dios tiene un propósito en tu vida. Aunque hoy no parezca un momento asombroso, tu vida, tu año, tus 2 años, tus 5 años, tu década o tu historia entera. Lo cierto es que Dios tiene un propósito, aún con esos momentos que no parecen tan asombrosos. Entonces, yo creo que hoy, en este momento, debiéramos pedir a Dios, porque solamente Dios lo puede hacer, es decir, Señor, dame la convicción de que hay un propósito impresionante en mi vida. Ayúdame a recordar que vos me entendés y ayúdame a recordar que siempre me vas a estar viendo, como hemos cantado acá. Porque a veces siento que el escenario se me hace muy feo y se me cambia la escenografía y no tengo chance de ver nada asombroso en ese momento. Entonces es clave la pregunta: ¿a dónde vas? Y cuando uno tiene claro a dónde vas, probablemente algunas cosas se acomodan mejor. Algunas cosas se acomodan mejor. Y termino quizá hilvanando un poquito la historia del principio de ese bendito día que no pude saltar el cajón. Y yo ya te lo he contado en otras veces, pero
te lo voy a volver a contar porque no tengo más historias que la mía, de mi vida para contar, entonces no voy a inventar. Pero sí me acuerdo que en mis 24 años, 25 ya, hemos tenido la posibilidad de charlar en una clase de adolescentes y que era en una escuela en Salta, en Cafayate para ser más preciso, y la directora de ese lugar había reunido, y éramos más de 170, más de 170, 200 adolescentes reunidos en ese lugar. Y a nosotros, que con Gaby veníamos trabajando en unas charlas de encrucijadas, siempre teníamos una que era mi preferida que era que sos único y especial. Y entonces agarramos unas piedras y le decíamos a los chicos, vení, pasá y te regalo un 0 kilómetros si encontrás una piedra igual a la otra. Y bueno, obviamente todos se ríen porque es algo que no va a pasar, pero eso nos hace recordar de que Dios nos hace y nos diseña únicos y especiales. Si a una piedra de morondanga la hace distinta, imagínate vos que Dios te creó, sos único y especial. Y entender esto me hace pensar que Dios te diseñó único con una forma para un propósito. Y este es el mensaje, mira de simple, pero mira qué tremendo. Y de esto hablamos. Entonces, al final de esa charla, y cuento mi historia, conté mi testimonio, mi historia un poquito más completa, de que cuando, bueno, no solamente el salto del cajón, sino lo que ya le conté en otras veces, mi crisis de identidad, mi lucha en la adolescencia, mi ser muy gordito y todas esas cosas que a todos los adolescentes nos hace mal. Y yo había dicho algo en ese momento, en mi adolescencia, he creído una sola verdad en la cual pensaba que siempre iba a ser así. Y esa verdad era que nunca me iba a casar porque nadie se podía fijar en un gordito feo que no sabe saltar el cajón de 4 nada más. Entonces he crecido mi vida con esta verdad. Sin embargo, entender que soy único, especial, que Dios me hizo con una forma y con un propósito, me cambió la vida. Me cambió la vida. Miren la silueta que tengo hoy. No solamente hizo esta belleza, sino que me hizo recalcular mi vida y me hizo pensar que sí se podía alguien fijar en un gordito que no sabe saltar el cajón. Y entonces presento a mi esposa y bueno, fue un momento especial porque en ese momento todos los adolescentes que estaban reunidos ahí se pararon y aplaudieron largo y yo sentía que Dios me decía a mi oído, de verdad, yo sentía que Dios me decía a mi oído, Fer, ¿te acuerdas cuando no podías saltar el cajón? Sí, Señor, sí me acuerdo. ¿Querés que te explique algo? ¿Necesitas una explicación? Era parte del plan. Nada más que eso. Nada más que eso. Entonces, yo sentí que Dios me estaba hablando, de verdad. En ese conjunto de aplausos que eran no para mí, solo para el cielo. Porque Dios me estaba diciendo, Fer, ¿te acuerdas cuando no podías salir del cajón? Sí, Señor, me acuerdo. Eso era parte del plan. Porque te veo, porque te entiendo y porque tengo un plan. Con Agar pasó igual y tenía un tremendo propósito. Y con Roxana pasó igual. Y el general del ejército sirio dijo, che, no hay Dios en la tierra. Entonces yo quiero decirte y animarte a que recalcules los momentos asombrosos de tu vida. Y voy a usar esta ilustración que usé la vez pasada, pero vuelvo porque tiene que ver. Cuando era muy chiquito, adolescente, yo estudiaba piano y había un ejercicio, para mí me gustaba mucho, pero había una parte que era muy difícil y sonaba fiero, pero fiero en serio, fiero. Y sobre todo cuando eran escalas menores que a mí no me copan tanto.
Y sobre todo cuando era difícil. Y yo me acuerdo que tenía el piano a la par de la ventana del comedor de la entrada de la casa. Yo me imagino cuando pasaban los vecinos por ahí, decían, pobre señora, que se dedique a otra cosa este chico. Y sí, porque era horrible, sonaba fiero, pero fiero mal. Entonces, ocurría que a veces cuando llegaba a la clase de piano, la profesora, obviamente me retaba también porque no salía tan bien, pero ella me iba corrigiendo y me iba ajustando y me iba como mejorando, aplicando un poquito más de técnica, y después salía lindo. Y después cuando yo terminaba, decía, wow, está buena realmente la obra. Entonces le decía, vecino, a ver, pasen ahora, a eso que se reían, pasen ahora, escuchen cómo suena. Bueno, yo pensaba esto cuando estudiaba el Hanon, que era un ejercicio, pero a veces tenía ejercicios lindos. A veces me pasa lo mismo, como el Hanon, en la vida. Nos toca una pieza que está complicada y que no suena tan bien, que suena raro. Y que si uno se para a escuchar esos 7 u 8 compases o 10 compases, dice, che, esta obra es un bajón. Claro, pero cuando la escuchás entera, empezás a ver que tenía sentido esa parte de la obra. Y yo creo que a veces en nuestra vida nos centramos solamente en esos 8 compases que están complejos, que están duros, que me hablan de abusos, que me hablan de situaciones difíciles, que me hablan de jefes tiranos, que me hablan de soledad, que me hablan de orfandad. A esos 8 compases que me hablan de que estuve solo en algún momento y nadie se acordaba de mí. De esos 8 compases de una niña que estaba llorando porque su papá no había ido a verlo izar la bandera. Y esos 8 compases son tristes, claro que sí. Y esos 8 compases dan dolor, claro que sí. Y esos 8 compases te hacen pensar que la vida es blanco y negro. Y esos 8 compases me hacen pensar que la obra no está buena. Pero a veces nos hace muy bien retroceder 5 pasos atrás y pensar que tenés un Dios que te ve, que te entiende y que tiene un propósito. Entonces esos 8 compases empiezan a tomar otro color. Probablemente los 8 compases los vas a ver toda tu vida. Pero va a haber un día, como dice la Biblia, donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y ahí voy a estar con mi papá del cielo y que probablemente me abrace y me diga, Fer, ¿te acuerdas los 4 cajones? Sí, me acuerdo. Eran 8 compases nada más. Eran 8 compases. La obra está muy buena. Y vaya que está muy buena si es el diseñador de este universo, el que hizo tu vida. Entonces te animo a mirar los 8 compases a la luz del gran diseño. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y lo vamos a ver. Tengo fe que lo vamos a ver. Yo creo que algunos acá, en esta tierra, como esos adolescentes que una vez me hicieron pensar de que Dios estaba cumpliendo su propósito en nuestra vida. Vamos a animarnos con esta verdad. Iglesia, familia, vamos a animarnos con esta verdad. Son solo 8 compases, pero hay una excelente obra que es parte de tu vida para bendecir a otros, aunque el escenario no parezca tan feliz hoy. Tenemos un Dios que nos ve, un Dios que te entiende y un Dios que tiene un plan. Por eso te hizo con una forma. Amén. ¿Querés decirlo en tu corazón ahí a Dios en una oración personal? Señor, hoy veo 8 compases, pero quizás hoy me quiero animar con esta verdad, que tengo un Dios que me ve, un Dios que me entiende y un Dios que tiene un propósito para mi vida. Quizás sea un tiempo para que puedas tener elevar una oración al cielo ahora, en este momento.
poner de pie. Vamos a tener una oración como comunidad. Y vamos a elevar nuestros 8 compases al cielo y poder clamar al arquitecto, al director de la orquesta. Señor, en esta mañana, tu iglesia, tus hijos, tu creación, hoy eleva una oración al cielo, Señor, y danos la fe y danos la esperanza para poder reconocer que hay un Dios que me ve, un Dios que me entiende y un Dios que tiene un propósito en mi vida, a pesar de que solo vea estos 8 compases. Señor, en esta mañana tus hijos, aquí estamos. Quiero clamar por todos aquellos, Señor, que han pasado necesidad de niños, que han tenido un momento asombroso en esa niñez, con escasez, con limitaciones, Señor, con dificultades, cuando a veces uno se pregunta, ¿y si no hay para comer? Y a veces no había para comer, Señor. Momentos asombrosos que quizás hoy está despertando líderes que van a ser de bendición en esta sociedad. Oro por aquellos que hemos pasado necesidad en distintos sentidos. Quizás algunos hemos estado lejos de familiares. Quizás a algunos nos faltó el abrazo del padre que te diga, bien hijo, bien, qué bien que jugás al fútbol. Oramos por aquellos que quizás no hemos tenido una mamá que nos acompañe en los momentos de enfermedad, de dolor. Pero ahí estaba generándose un momento asombroso en nuestra vida. Quiero orar por aquellos que quizás las frustraciones de la vida nos han sentido sentir un inútil. Han llegado a pensar, no sirvo. No, Señor, hoy queremos recordar que fue un momento asombroso y que hoy se levantan personas que pueden bendecir y animar y potenciar a otros. Oro por los jóvenes de manera muy especial y los adolescentes, que vos puedas usar, Señor, esos momentos asombrosos para permear en el sistema, en la educación, en la economía, en la política, en el mercado, Señor, en las fundaciones, y poder bendecir a otros, Señor. Oro por cada mujer, como Agar o como Roxana, Señor, que se ha sentido sola o despojada en algún momento de la vida, Señor. Oro por esas mamás, oro por esas personas que hoy necesitamos recordar, Señor, que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos conoce, un Dios que nos ve y un Dios que diseñó algo especial para nuestra vida. Queremos creer y tener fe en esta verdad, en ese Dios que me ve, que me conoce, porque sos el creador, el arquitecto, el director de la orquesta, Señor. Y aquí buscamos tus hijos y elevamos, como hemos dicho, nuestros ojos al monte, de dónde va a venir nuestro socorro. Recordar de dónde venimos, pero poder recalcular hacia dónde vamos en este sentido de propósito, Señor. Y en fe queremos caminar hacia ahí. Declaramos esta palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.